El Colegio de San Luis y el Programa de Estudios Políticos e Internacionales presentan San Luis Potosí, Segundos al Alba, instantes para una memoria compartida. Con Tomás Calvillo. Capítulo 3. Agustín Ávila Méndez y Claudia Rocha Valverde. Antropólogos. El antropólogo Agustín Ávila Méndez es profesor investigador del Colegio de San Luis, adscrito al programa de Agua y Sociedad. A lo largo de su ejercicio profesional, ha realizado sucesivas tareas en torno a la problemática indígena en nuestro país, tanto en el ámbito federal como en el estatal. De manera particular en el caso de San Luis Potosí, durante 2002 y 2003 dirigió los trabajos relativos a la reforma indígena incorporada al artículo 9 constitucional y su respectiva ley reglamentaria. Asimismo, diseñó y coordinó la consulta estatal indígena. Fue distinguido en 2006 por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, con el primer lugar del premio José Antonio Villaseñor y Sánchez, por su trabajo con las comunidades indígenas. Entre el 2004 y el 2010, levantó en San Luis Potosí el primer padrón estatal de comunidades indígenas del país, mismo que fue publicado en el periódico oficial en el 2010, dando lugar al reconocimiento legal de cada una de las comunidades de la entidad. Se ha distinguido por el impulso personal que ha dado al reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho público, colaborando con las legislaturas de San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán, Durango y Puebla, mismas que reconocieron a las comunidades indígenas la calidad de sujetos de derecho público. En este periodo, colaboró con algunas propuestas a la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria de San Luis Potosí. Continuamos aquí con San Luis Potosí, Segundos al Alba, instantes para una memoria colectiva. Estábamos platicando con Claudia Rocha, la doctora Claudia Rocha, sobre su inserción en el mundo de los TENEC de la Huasteca Potosina. Y vamos a continuar hablando de sus libros, pero antes nos va a acompañar el antropólogo Agustín Ávila, al cual le agradecemos muchísimo, Agustín, que estés aquí para conversar. Agustín, tú y yo nos conocemos desde hace muchos años. Desde que éramos chiquitos. Desde que éramos chiquitos, ¿no? Desde el siglo pasado. Sí. Sí, yo creo que la primera imagen que tengo tuya es cruzando un patio en el Colegio de México, en la Ciudad de México. Sí. Ya en el edificio nuevo, claro, ¿no? En los que se inauguró en el 76, algo así, si mal no recuerdo. Y desde entonces, también otro recuerdo que tengo es que estabas ya vinculado a la Huasteca. No sé, estabas haciendo una tesis, un trabajo, tú me corriges, sobre el campamento Tierra y Libertad, que me parece que es un punto de inflexión sobre los estudios de la Huasteca Potosina y en general de la Huasteca, y que nos habla de los años 70. Agustín, ¿podemos que nos platiques cómo te vinculaste tú a la Huasteca, que nos platiques un poco de estos años 70, de los movimientos políticos importantes que estudiaste? Claro que sí, con mucho gusto, y gracias por la invitación. Esperamos responder de manera adecuada. Me parece muy sugerente la forma de esta conversación, así que bueno, nos remite a la historia, ¿no? Y tal vez el fondo del asunto mucho aquí es cómo podemos hablar de la historia real, no de los mitos, no de de la autocomplacencia, que creo que es un poco lo que me ha tocado jugar, y a veces con dificultades, digamos. ¿Cómo llego yo a la Huasteca y a San Luis? Como muchas otras cosas más, por accidente. Nunca planeé nada, no tenía conciencia de a dónde iba, no tenía objetivos realmente definidos. En ese tiempo yo era estudiante de
de antropología, y al mismo tiempo trabajaba en historia, trabajaba en un proyecto muy padre sobre un seminario de historia urbana con Alejandra Moreno Toscano. Eso fue lo que nos vinculó, sí. Sí. Y entonces, en ese proceso me tocó trabajar los archivos del antiguo ayuntamiento, porque en el fondo creo que mi formación más sólida es como historiador, no como antropólogo. Es curioso. Y entonces eso da lugar a que... que una extraordinaria maestra, ¿no? Claro, Alejandra Moreno. Claro, porque además me permitió, me impulsó, me favoreció que hiciera yo un trabajo que fue un trabajo, pues, digamos, relevante, incluso citado por los historiadores de la Ciudad de México, porque es una comparación de los barrios indígenas de la Ciudad de México, los prehispánicos con los que yo registraba a través de los padrones censales en el siglo XIX. Claro, y entonces la consistencia y la permanencia era una cosa sorprendente, ¿no? Bien, esto me llevó incluso después a... O sea, estaríamos hablando de los barrios que había antes de la conquista. Ajá. Y después los que ella empezó a registrar en esos archivos que le interesaba mucho, que era el siglo XIX. Si mal no me recuerdo, porque yo no estuve exactamente en el seminario, pero ella nos dio una clase y hicimos un trabajo de investigación sobre ese tema, y a ella le interesaba mucho cómo estaba distribuida la población de la Ciudad de México en la etapa del Porfiriato. Claro. Recuerdo. ¿Te refieres a esos dos periodos? Me refiero... de tu trabajo. Sí, claro, sí, porque realmente hicimos, recuperamos los archivos de 1811, que eran muy interesantes porque todavía venía la población dividida por castas. Eran indios, mulatos, mestizos, cambujo, grupos náhuatl. Sí, básicamente. Aztecas, digamos. Aztecas. Sí. Y entonces fue ese trabajo tu primera... Sí, porque ese trabajo me llevó tanto a preguntarme por qué había una continuidad tan inexplicable. ¿Qué pasaba? Que 4 siglos y seguían ahí. Y con una estructura de organización propia, con autoridades, con costumbres, incluso con una presencia del parentesco muy fuerte, ¿no? Todos se apellían iguales. Tal barrio todos eran Flores, tal barrio todos eran X o Y. Pero la otra cosa es que eso me llevó al tratar de entender el fenómeno, a estudiar todo lo que era el calpulito y todo lo que era la literatura del momento sobre la organización prehispánica, sobre la organización social indígena, y eso me permitió identificar cuando estaba en algún lugar, de tal manera que cuando yo a la Huasteca llego, porque era reportero independiente de una revista que se llamaba Punto Crítico, que la propuesta principal... Una revista que giraba en torno más a la a UNAM, ¿o no? No era una revista, es una revista de circulación nacional, de izquierda, de análisis político, y su planteamiento central era que había que colaborar permeando a la sociedad mexicana de 2 cosas. Primero, las ideas del socialismo, y segundo, un conocimiento diagnóstico más claro, más específico sobre lo que pasaba, ¿no? La vida cotidiana. Claro. Entonces yo trabajaba en la Fuente Campesina, entonces recorrí todos los movimientos campesinos que había en el país. ¿Estamos hablando qué año? En 72, 73, claro. Que estaba en pleno apogeo, ¿no? Claro, el apogeo desde Sonora hasta todos lados. Coahuila, Tlaxcala, Puebla. Ahí había dos fenómenos. Ahora estamos de acuerdo que uno puede apreciar con la distancia, sin ser especialistas de ese periodo, pero se ven, por un lado, bueno, era consecuencias del 68, de todo lo que se vivió, la difusión de los movimientos guerrilleros muy vinculados a los universitarios de alguna manera, pero en todo el país, y por otro lado el echeverrismo, la entrada del presidente Echeverría, que tiene esta doble política de cooptación y represión, ¿no? Que explica mucho el sistema. Y entonces se fomenta de alguna manera, o da la impresión de que se fomentan o se apoyan ciertos movimientos sociales, otros son independientes. ¿Estaríamos de acuerdo un poco en eso o no? ¿O tu experiencia cuál fue? Sí, yo fui generando un poco una visión, conociendo distintos movimientos y conociendo también la visión un poco de algunas áreas de las instituciones, de que
En realidad, en el fondo, era el mecanismo que la administración de Echevarría veía para modernizar el país. Consideraba que la parte agrícola estaba totalmente feudalizada, cosa que era muy cierta. Entonces, que la única manera de modernizar el país era soltar a la gente. Entonces, por supuesto que en el caso de la Huasteca esto era clarísimo. El dominio de Gonzalo N. Santos, claro, y los ganaderos y los caciques era enorme. Entonces, y bueno, ya había estado antes López Mateos en Tampico, que finalmente fue como darle un banderazo al navismo. En los 50, fines de los 50. Que declaró, digamos, llegó a Tampico y declaró que los caciques existían mientras el pueblo los toleraba. Sí, ¿no? Que fue como la luz verde, claro, para fue que... la luz verde para... Ahora, claro, en ese movimiento, el movimiento navista, le quita la presencia y control al cacique de la capital, de la ciudad. Sí, pero el cacique mantiene, Santos y los ganaderos mantienen eso que estás diciendo, el control en la zona huasteca. Claro, claro. A ti te toca ese momento de los movimientos campesinos en la zona huasteca. Así es. Yo vengo como reportero y luego hago reportajes que parece que les llamaron la atención, les gustaron, porque más hay que señalar que el Campamento Tierra y Libertad se puso así como el zapatismo y otros movimientos de moda. Entonces era el movimiento del jet set. Todo el mundo venía a hacer weekends revolucionarios, ¿no? Todas las organizaciones, todo el mundo estaba ahí, incluidos grupos de la guerrilla. ¿Y dónde estaba el campamento situado? O sea, lo que le llamamos Campamento Tierra y Libertad, sí. ¿Dónde quedaba físicamente? En realidad era una noción de un concepto de organización, pero digamos tenía así como los lugares los poblados donde surgió eran dos ejidos: el ejido de los Otates, el municipio de Aquismón, y el ejido de Crucitas en el municipio de Valles, aunque estaban colindaban con Micos, con las cascadas de Micos de alguna manera, ¿no? Toda la zona cañera, digamos, eran... ¿Y tú fuiste a conocer la experiencia? Sí, a hacer el reportaje de esas luchas, y de ahí me empezaron a llamar otra vez, y cuando... fue una cosa muy curiosa, porque como yo conocía Tlaxcala, Sonora, Coahuila... Entonces hay un momento que me empiezan a preguntar, ¿y esto cómo es acá? ¿Y esto cómo es allá? Y al rato, pues hay un momento que te dicen, ¿y ahora qué sigue? Porque tampoco había un proyecto claro del movimiento, ni menos que un movimiento que se volvió de talla nacional, pero paralelamente tampoco había, por lo menos de mi parte, una intención de controlar el movimiento, que sí era una intención de muchos grupos, montarse en el movimiento para decir... Este es nuestro brazo campesino, ¿no? Y bueno, eso generó una relación de confianza con el dirigente del movimiento y cuando te das cuenta que opinaste, y cuando te das cuenta ya estás adentro. Que era Eusebio García, claro. El líder, digamos. El líder del movimiento, sí, así es. Entonces, de pronto, como dices, te viste ya adentro con los... Claro. Sí. Y con una enorme responsabilidad, ¿no? Y con una enorme responsabilidad, porque pues de tu orientación, de lo que tú digas, pueden suceder muchas cosas, ¿no? Pero ese movimiento era un movimiento campesino, pero no era un movimiento indígena. No, en su origen no era... ¿Cómo puede ser esa diferencia? ¿Cómo puedes...? Claro, tiene que ver con diferencias culturales y grupales, digamos. El movimiento se origina en ejidos que son ejidos mestizos, que tienen la mentalidad mestiza y criolla, por ejemplo, que es importante porque eso es lo que luego yo trabajo en la tesis, en donde me pongo un poco a trabajar cuáles son las utopías de la gente. ¿Por qué la gente? La pregunta es ¿por qué la gente se mete a este movimiento? ¿Qué está esperando? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? Y lo que encuentro es que entre los mestizos, la mayoría de los mestizos, pues su proyecto era ser rancheros. Entonces dice, pues si juntamos las 20 hectáreas de cada uno de mis 6 hijos, más las que me tocan a mí, ya tenemos casi 200 hectáreas, eso es un rancho. Entonces esa era la utopía, esa es la perspectiva, de tal manera que cuando la izquierda dice, no, se va a colectivizar, dices, se va a colectivizar tu casa, mano, la mía no. O sea, y eso genera contradicciones muy fuertes al interior del movimiento. O sea, había diferentes, como hay en cualquier movimiento, claro. Perspectiva, pero tú detectaste que
podrías decir que la mayor parte de los involucrados campesinos que estaban en ese movimiento tenían esta visión. Sí, sí, yo creo que tenían una visión... ¿Eran de allí campesinos o venían de fuera? ¿Tiene que ver algo todo esto con el Pujalcoy, con el proyecto Pujalcoy o no? El proyecto Pujalcoy tiene que ver, pero en otra etapa. Okay. Digamos, ¿qué es lo que pasa en la primera etapa? Que todos los que quieren tierras dicen, pues ahora es cuando. Por todos lados. Porque el Estado está de alguna manera estimulando. Está facilitando. Entonces, el campamento de un día para otro, resulta que ya tiene seguidores en Zacatecas, en Tlaxcala, en Veracruz, y se vuelve un punto de referencia. Sí, y al mismo tiempo inmanejable, porque todo el mundo alega ser el titular, ¿no? Entonces, y todo el mundo alega ser el dirigente, etcétera, etcétera. E incluso hay un fenómeno muy extraño, que es el desplazamiento de los estudiantes de la Federación de Estudiantes Potosinos a la Huasteca, sí, para incorporarse al movimiento. Recuerdo, yo de alguna manera estuve cerca, muy marginalmente, por el movimiento que se da en el 73, claro. ¿Sí? Ahí tendríamos que preguntarle a Julio Hernández su memoria, porque él era de los líderes de la Facultad de Derecho, el líder de la prepa, que se retiró, digamos, de esos espacios, Jesús Mejía Lira, ¿sí? Había varios liderazgos. Yo estuve cerca de eso y me acuerdo de 2 o 3 personas que sí tenían vínculos con el movimiento, ¿no? Es decir, se trata de hacer una liga movimiento estudiantil con un movimiento campesino, que siempre ha sido una de las, ¿no?, lógicas y de intentos de estos movimientos de orden más de la izquierda, digamos, que había en México en esa época. Pero además también hay el conflicto interno de grupos por la Federación de Estudiantes, claro, porque también están Enrique Márquez, yo creo que Fernando Silva Nieto, comparte un grupo. Está este hombre que se llamaba, ahorita me acuerdo del nombre, que también fue presidente de la Federación de Estudiantes, y está un tipo que también fue presidente de la Federación de Estudiantes Potosinos, Sandoval. José Luis Sandoval, claro, a ese me refería. Said López Olmos. Sí, claro que sí. Y luego había una mujer, también de parte de la Federación. Cruz Elena García Navarrete. Sí, también. Que era de... Sí, ese de los mitis era... Pero tú estabas más bien en el campamento, ¿no? O sea, tu trabajo era de reportar ahí, te conectas con ellos. No estabas tan conectado con la gente de la ciudad de San Luis. Sí, no. Porque, bueno, mi impresión contigo de tu carrera profesional es que por estas razones de circunstancias, como tú le llamas, pues llevas más de la mitad de tu vida metido, como se dice, en la Huasteca. Claro, ¿no? Claro. O sea, conociendo la Huasteca desde muchos niveles. Claro. Que mencionas que fue el primero, ¿cuál es su desenlace? O sea, tú como nos mencionas, de alguna manera vas a reportear, reporteo de varios, te ves involucrado, te ves adentro del movimiento, muy cerca del líder o del grupo. Sí. Yo te preguntaba hace rato, vinieron campesinos de fuera a poblar la región. ¿Tiene que ver con eso o no? Claro, yo creo que, tiene que ver justamente con migración, pero también con el aislamiento de la Huasteca durante mucho tiempo. La Huasteca realmente se abre después de la construcción, bueno, por lo menos una parte importante, después de la construcción de la carretera panamericana. Y aún así, hasta los 70s, hay una parte de San Luis y una parte de Veracruz y todo Hidalgo, donde la comunicación es por chalanes. Tienen que usar los chalanes para cruzar por Tamazunchale. Todo el comercio, todo solo puede ser por ahí o a través de la sierra, que son caminos incosteables, ¿no? Entonces eso da lugar a un gran cambio. Con la construcción del camino, pero además también en los 20 hay un proceso de migración de gente que llega a luchar por la tierra, que llega se incorpora a las milicias. Pero eso es anterior. Sí, o sea, pero son los que después van a sus hijos y su visión va a jugar un papel. Claro,
¿Por qué? Porque la migración también es un factor de cambio de mentalidad. Es importantísimo. Es un horizonte, digamos. Por ejemplo, quien plantea eso con una claridad sobresaliente es Engels en su trabajo sobre las guerras campesinas en Alemania. Ve cómo a partir de las migraciones, un trabajito así que es casi una novela. Claro. Y bien, entonces bueno, eso va generando un cambio, son parte del proceso de cambio, que además en el contexto de una izquierda que todo lo hace fantasía, ¿no? Entonces la izquierda dice, hoy luchamos por la tierra y por el poder. O sea, no es cierto, la gente, y por eso yo me meto a hacer un poco un análisis, decir, no, ¿qué es lo que realmente quiere el negro, como dice la canción, ¿no? Y encontramos una cosa totalmente distinta que se vuelve incluso problemática porque cuando todo el mundo escribe las grandes cosas del movimiento campesino, digo yo, no, espérense, no es así, lo que está pasando realmente es otra cosa. Por eso mi tesis se quedó ahí. Agustín Ávila Méndez ha sido asesor para asuntos indígenas de la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, consultor del Fondo Indígena de América Latina, del PNUD y de la FAO. Es perito antropólogo reconocido por el Poder Judicial. Actualmente ha concluido los mapas comunitarios y estatales de la presencia de las comunidades indígenas de San Luis Potosí. Es con Brigitte Bartas y Alma Cervantes, autor de Los Huastecos de San Luis Potosí, en la etnografía contemporánea de los pueblos indígenas de México. También coordinó la Guía de Asistencia Legal para los Pueblos Indígenas del Instituto Nacional Indigenista. Es autor del trabajo El municipio en la Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígena, Organización Social, Autoridades Indígenas y Reforma Constitucional. Sistemas Indígenas Contemporáneos en los Derechos de los Pueblos Indígenas, CNDH. Entre sus publicaciones recientes se puede señalar el registro legal de las comunidades indígenas y su relación con las políticas públicas en el estado de Querétaro, territorios, seguridad y soberanía alimentaria, retos para el futuro, donde es coautor y uno de los coordinadores de la obra. Capítulo 3. Agustín Ávila Méndez y Claudia Rocha Valverde. Antropólogos. Tu tesis, tu propuesta al final de tu tesis, ¿cuál fue? Esta que estás mencionando, esta análisis, trabajo de campo, le llamaríamos hoy, frente a la ideologización de un proceso que tiene explicaciones regionales y locales que no necesariamente se adaptan a una interpretación, como estás mencionando. Y que tienen contradicciones internas. Claro. El discurso de la izquierda era, y no es porque uno defienda ni a las instituciones ni al gobierno, era el gobierno tiene la culpa de todo. Sí. Cuando en realidad, incluso la muerte de Eusebio, el asesinato de Eusebio García, tiene más que ver con contradicciones internas. Por cómo se va a trabajar la tierra, porque la bronca se da una vez que se gana la tierra y ahora qué hacemos con ella. Y ahora quién se beneficia y cómo se beneficia. Esa es la contradicción. Pues es un movimiento que triunfó de alguna manera en una etapa, consiguen la tierra, mantienen una organización. No, ya cuando, claro, en el fondo es tan frágil que ya cuando obtienen la tierra todas las cosas se van diluyendo, y es cuando se da la presencia del campamento en zonas indígenas. La zona indígena de la Huasteca se va orientando hacia allá porque... Esa es la parte que quería llegar, porque, tus largos años ya de estudios sobre las comunidades indígenas, sobre su presencia, en fin, tienen entonces el origen en el campamento, de alguna manera, para ti, circunstancial. Sí, claro. Y entonces, a ver, ese proceso de que se trasladan a las zonas indígenas, ¿tú participas? ¿Tú eres testigo? Sí, me toca, claro. Y además me toca un poco el colaborar en decir, bueno, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las alternativas? Y es donde entra Pujalcoy. El primer año de gobierno de López Portillo, la política se modifica y endurece las penas por participar en movimientos, en invasiones, en todos estos
Ya la cosa cambia, la coyuntura cambia. Entonces dice, bueno, ¿ahora qué se va a hacer? Y es cuando se da la alternativa de irse hacia Pujalcoy, que además es una alternativa. ¿Dónde sitúas Pujalcoy en términos de la relación con el espacio donde estabas? Es decir, ¿cuál es el territorio que cubre el Pujalcoy? El Pujalcoy, bueno, cubre los municipios de la planicie, Valle, San Vicente, Tamuín, Ébano, principalmente. Y lo que pasa es que aquí hay un asunto que se da durante el gobierno de Echeverría, que es de la mayor importancia, que es el cambio, es la nueva ley de aguas. La nueva ley de aguas estableció que en aquellas zonas donde hubiera el riego y los cambios en la infraestructura fueran producto de la inversión estatal, la composición de la tierra tendría que ser 80% para los grupos sociales, digamos, para núcleos agrarios, ejidos o comunidades, y el 20% para la propiedad privada. El caso es que en la Huasteca, antes de Pujalcoy, era justamente la inversa, la proporción. El 20% estaba en manos de las comunidades y el 80% en manos de la propiedad privada. De hecho, es un fenómeno muy importante porque también ahí es un indicador de la efectividad de un movimiento y de un proceso histórico que da cambios. ¿Y el campamento está dentro de este esquema, digamos, de alguna manera? O sea, el campamento Tierra y Libertad, el movimiento Tierra y Libertad, tiene como paisaje de fondo este cambio del Estado sobre la tierra. Sí, porque finalmente cuando empiezan procesos ya represivos, jurídicamente, todo eso, entonces la alternativa para la gente que quiere tierra es irse a Pujalcoy. Ahí hay tierras. Y más bien la alternativa, y lo que hace el campamento es cómo estructura esta alternativa de manera más organizada, más clara, porque el asunto es también muy complicado. Por ejemplo, todo esto estaba manejado por lo que se llamaba la cuenca baja del río Pánuco. Ni los gobernadores tenían injerencia ahí. Era la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que tenía la policía hidráulica, ¿no? Y la policía hidráulica eran pesadísimos, esos sí, gruesísimos, ¿no? Ahí no había... Digo, para poner un ejemplo, yo en algún trabajo que hice sobre el sistema alimentario mexicano, llegué con cartas de la presidencia a lugares, se me hincaban. Llegué a un lugar donde está en Cerro de Oro y toda esta parte de Uxpanapa, donde está la policía hidráulica. Carta de la presidencia, ay, espérese. Y bueno, de ese tamaño la diferencia, bien. Pero entonces, la Sarcho cuida mucho, a partir del momento, de que los solicitantes de tierra queden todos revueltos. No permite que los de un lugar vayan a poblar un solo ejido, sino una mezcla. ¿Para qué? Para impedir los procesos organizativos. Después eso da lugar a otras características de los procesos organizativos. Pero bueno, regresando a la parte indígena, yo creo que la parte indígena... ¿Cómo entras en esa parte? ¿Cuál es tu primer contacto con él? Ya, porque estamos hablando, la entrada a la Huasteca es vía esta población mestiza, así es, sí. Política, con un contexto nacional que está impulsando este desarrollo que tú dices un poco de Echeverría, rompiendo el esquema de las grandes propiedades privadas y apoyando a núcleos agrarios, digamos. Y de ahí, ¿cómo entras en contacto con la parte indígena, que es donde ya te quedaste, digamos? Sí. Bueno, es que ahí hay una parte justamente, la definición de estrategia del campamento de Tierra y Libertad era, antes de cualquier invasión, agotar todos los recursos legales. Entonces, pero para agotar todos los recursos legales había que consultar los archivos agrarios y los expedientes agrarios que estaban en reforma agraria en México. Y entonces, bueno, lo que empezó a pasar es que de repente pues, te piden de favor un día, oye, van a llegar unos que no se saben mover en la Ciudad de México, ¿podrías ayudarles? ¿Podrías recibirlos y llevarlos ahí al archivo? Pues en ese caminito al rato ya no era uno, sino era
cada 2 por 3, lo cual me permitió conocer la parte legal. Porque más, en el mismo archivo y los expedientes no era fácil, la burocracia es muy canija, ¿no? Sí. Entonces, y sí, me hice un poco un especialista en expedientes agrarios y en la ley agraria. De tal manera que de esa manera también me tocó llevar a indígenas de comunidades que estaban viendo su expediente, que estaban revisando. Y conocí indígenas de Aquismón, de Tancahuitl, de Tanlajas, que estaban integrándose al campamento Tierra y Libertad. ¿Y eran nahuas, tenex? Sobre todo tenex, pero también nahuas. Okay. Pero principalmente tenex, que era la parte que colindaba. Y entonces, bueno, ya que estaba yo ahí, empecé también de manera accidental a registrar la estructura interna de organización. Por ejemplo, cosas... Pero ya no estabas como reportero, sí, ¿todavía seguías? Seguía yo como reportero y esto otro, en realidad yo nunca estaba como parte de la dirigencia. Socio de esa revista, ¿no? Pues la verdad es que la revista terminó en un aquelarre de aquellos, una división interna, donde un grupo decidió que... Pero duró un buen tiempo, ¿no? Y fue una revista muy importante, fue importante, claro, ¿no? Y hacía muy buenos análisis. Ahí como estaba Goldenberg, estaba Sánchez Lara, mucha gente, Alfo Sánchez Rebolledo, y mucha gente, Rolando Cordera. O sea, había un grupo y también éramos un grupito de antropólogos que estábamos ahí, sobre todo en la parte agraria, un poco en la parte urbana. Entonces tú entras ahí en este contacto de intermediario, en el buen sentido de la palabra, de llevarlos al archivo, apoyarlos en archivo, y aprendes la realidad histórica de las comunidades, en este caso Tenec. ¿Y qué pasa? Bueno, pues entonces eso me permite saber que distinguir qué pasos hay que dar para esto, para el otro, qué falta, qué no falta, y por dónde me obliga a distinguir claramente lo que es en términos agrarios la comunidad elegido de la comunidad agraria indígena. ¿Por qué? Porque tiene diferencias, no mayores, pero sí tiene diferencias. La comunidad indígena es en su estructura más autónoma porque es un poco una continuidad con lo que fue la República de Indios. Tiene altos grados de autonomía. Y entonces cuando voy encontrando de casualidad los elementos de estructura interna, de organización, pues me quedo sorprendido porque parte yo ya los conocía. Y voy a poner un poco cómo se da una parte totalmente accidental. Hay un día en que hay una fiesta, yo fui a grabar música. ¿En dónde era la fiesta entonces? En la comunidad de Tampate, en Aquismón. Y de repente era una fiesta medio agraria, medio de lucha, medio ritual, era todo mezclado, ¿no? Y de repente empieza a llover y habían colocado unos cables para poner bocina y todo, y hay un niño que se prende a los cables y nadie sabe qué hacer. El niño está así, pues todo mojado, pero yo traía un morral y me acerqué con el morral, le di el chingadazo ahí en las manos, se soltó, ya luego le di masaje, pero pues nadie sabía qué hacer, ¿no? Y ya el otro día me invitaron los papás a ver al niño, todo eso, y resulta que el papá era algo así como del niño como coordinador de rezanderos. Y entonces ya me invitan, no, pues que va a ver la música del Día de Muertos en el Panteón, si quiere venga. Voy, y el obispo, que era un obispo muy interesante, bueno, era el párroco de Aquismón, porque hablaba Tenec, en náhuatl, un tipo Balmori, dice, y ese no es de la comunidad, que se vaya, no puede estar aquí. Entonces en la comunidad le dicen, ¿sabe qué? Aquí mandamos nosotros, usted, y es nuestro invitado, se queda. Entonces resulta que en la misa voy encontrando que una misa larguísima, pero en la misa me van traduciendo, es la historia oral de la comunidad. 100 o 150 años antes van relatando todo y son los rezanderos los depositarios de la historia oral. Y ellos van explicando ahí con lujo de detalle. No, es que lo que dices, después platicamos con Claudia, porque bueno, ella está empezando a trabajar eso, pero me trae a recuerdo, Claudia platicaba también de un evento circunstancial, digamos, cómo entra al círculo más interno de la comunidad,
¿no? Es decir, hay un contacto, ¿no? El que platicabas con esta mujer, que tienes que quedarte a dormir en su casa, etcétera, ¿no? Y como aquí, otra vez, este evento que pudo haber sido trágico, te toca estar ahí y te abre la puerta sin haberla buscado, vamos. Claro. ¿no? Y estás ya con los, ¿cómo le llamas? Rezanderos que van narrando la historia en un ámbito religioso. En un ámbito religioso. Y entonces, bueno, para mí hay... Puro sincretismo. Empieza a ver claro que lo que yo había medio vislumbrado también para el asunto de los barrios, la resistencia indígena se esconde atrás de la iglesia. Okay. Y por eso aquella frase de Anita Bremer, que es... Y ahí los altares cobra mucha vigencia y claridades de una sencillez y una fuerza bárbara, ¿no? Y entonces yo voy viendo, pero a ver cómo los rezanderos, cómo funcionan. Y ya me van explicando en el fondo toda la concepción de los dones. Entonces la gente desde que nace, cuando es chico, van viendo para qué sirve, qué cualidades tiene, ¿no? Vocaciones, diríamos. Vocaciones, claro. Entonces los rezanderos son elegidos desde niños porque su papel es muy importante y porque tienen que ser discretos, tienen que ser cuidadosos, porque esta es nuestra historia y se debe conservar, ¿no? Un poco era parte de los... La cuida. ¿Qué año era más o menos? Ya cuando estás ahí. 75, 76, por ahí. Sí. Ya estabas ahí. Y ahí es tu entrada ahora sí con... a la parte indígena. Y entonces, bueno, resulta que también como estaba de moda el campamento, me toca... Llega toda la izquierda, todos los grupos. Y entonces todo el mundo llega y dice, vamos a democratizar el movimiento. ¿Cómo? Pues sí, vamos a poner escrutadores y presidente de debates. En realidad nunca entendían cómo funcionaba la sociedad indígena. Y esta lógica de interna de organización de cargos, de servicio público. Y entonces un poco lo que me tocaba era tratar de capacitar a la gente de izquierda que llegaba a decir, no, espérate, es que no sabes historia, la historia es así. Y bueno, y así me toca. Y ahí de alguna manera, perdón que te interrumpa, pues estás haciendo desde este lado el trabajo de un antropólogo. Claro, sí. O sea, estás haciendo el trabajo de un antropólogo, ¿no? De entender al otro, de no imponerle, en fin, de escuchar. Sí, ¿no? y de transmitirles a los que llegan que son gente bien intencionada, pero que no saben, ¿no? Claro. Me toca incluso con varias corrientes hasta que termina con los maoístas en 1900, ¿qué? Sería como 79, no sé, una cosa así, ¿no? Ahí está. Oye, Agustín, una reflexión y con la invitación de continuar con la conversación, ojalá el próximo, bueno, que estamos grabando, con ojalá mucho gusto, el próximo lunes, sí. ¿no? El martes. Sí, creo que el lunes no estoy aquí, pero... Bueno, vamos a continuar un poco, pero este tema de cómo un contexto, porque al final es la otra parte, ¿no? El contexto histórico, el echeverrismo, la formación que traes, lo que está pasando, y la parte personal, ¿no? Siempre hay esa tensión, ¿no? entre tu circunstancia personal, pero nunca puedes escapar al contexto histórico, ¿no? A lo mejor puedes decidir dentro de ese contexto histórico por dónde te mueves, ¿no? Como en tu caso. Y aquí tu caso es esta experiencia que trasladas. ¿A qué le atribuyes esta como conciencia crítica tuya permanente frente a la envoltura ideológica que te acompañaba? Es decir, estos amigos, colegas, compañeros de izquierda, no todos, pero en algunos, los miras críticamente. ¿A qué le atribuyes esta sensibilidad o qué te hizo a ti empezar a entender el proceso interno, la lógica interna de las comunidades indígenas, frente al discurso, entre comillas, urbano, de izquierda, etcétera? ¿A qué le atribuyes? Por un lado está la experiencia esta de los archivos, pero ¿qué otra cosa le atribuyes? Yo creo que yo vería en lo inmediato dos factores claros. Un primer factor es que yo vengo de una familia cristera. Entonces me vacunaron contra
Creo que el sectarismo contra el fundamentalismo, contra los extremos y los excesos, porque bueno, mi familia es una bola de locos, ¿no? Habría que entenderlos en su contexto también, ¿no? Sí, claro. Pero, sí, claro. Pero bueno, la experiencia que venías, ¿no? Sí, Venías de claro. una experiencia de... Sí, por el lado de mi madre, una familia cristiana. Por otro lado, yo creo que esta pertenencia a, bueno, sí, pues fui activista desde la prepa, Sí. con grupos de amigos, compañeros, pero tal vez en el fondo, incluso mi inserción en Punto Crítico, a mí me pareció un proyecto fantástico, que era generar una cultura más, elevar el nivel de análisis de todo. Me parece que eso merecía cualquier esfuerzo, tenía sentido, y entonces, y tal vez el hecho de que yo hubiera sido conocido también por accidente, por el asunto del trabajo histórico, lo que eran las formas de organización propias prehispánica y la continuidad claro. indígena, me llevó a rápidamente decir, a ver, aquí hay esto, y a preguntar un poco más y a entender que era la estructura, ¿no? No, es que esa experiencia que narras, en eso queda uno pensando, se te da por un lado la primera, donde se describe y descubres para ti, bueno, y compartes esta larga permanencia en la Ciudad de México de los barrios indígenas, ¿no? Y luego te pasas acá, tienes la experiencia campesina, mestiza, muy de la época, pero te toca ver toda esta estructura también de larguísima permanencia en las comunidades Tenex, ¿no? Es decir, este México, volvemos al viejo concepto del México subterráneo, ¿no? Claro, el México profundo. El México profundo, ahí, ¿no? A mí me gustaría continuar en una segunda parte y tercera, porque está aquí también Claudia para derivar, porque el tema que va a aparecer después, lo vamos a dejar adelantado, es que esta experiencia tuya te va a llevar a vivir muchos años en la Huasteca, estar muy, muy, muy vinculado, y te va a llevar también a, ya como una experiencia profesional, en los 90, cuando viene la rebelión zapatista, y que es una, digamos, un escenario que modifica en mucho, no en los expertos, ¿sí? O no en la gente, yo pienso como tú, que conocía el tema desde fondo, pero en la mayoría de la población se redescubre una condición, ¿no? La condición del indígena en el país, y a partir de ahí se plantea otros cambios, otras cuestiones donde también te ves involucrado, ¿no? A mí me gustaría dejarlo como preámbulo, y en la próxima conversación poder ahondar en esa parte y ya entrar en los trabajos más de tipo académico, en los que este trabajo tan importante que se hizo en una comunidad Tenec, en Tamaletón, en donde Claudia intervino, que estuvimos platicando de ello, pero ahí lo dejamos, poder converger en ese otro trabajo, ¿no? Claro. Y ahora que lo comentas, fíjate que hay un elemento que yo creo que también juega, porque comentaba yo hace un rato, bueno, sí, se dio la lucha por la tierra, y el problema fue, ya se tiene la tierra, y ahora qué sigue. Entonces, bueno, eso me obligó a entender procesos productivos. Claro. A ver cuál es el problema del arroyo en el café, o los rendimientos de la caña, o del maíz, o qué es el trópico, cuáles son sus cualidades y sus no cualidades. Entonces, bueno, eso también me llevó a conocer una perspectiva que va a ser importante cuando, como parte del INI, me toca estar aquí y me toca tomar decisiones. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cuándo entras al INI? O sea, ¿cuándo? 88. 88, bueno, todavía nos queda ahí un periodo, ¿no? Claro. De puente para explicar cómo entras al INI, porque ahí es la segunda vez que nos volvemos a encontrar también. Te encontré por la calle, bueno, uno de los recuerdos, por Morelos estaba el INI, la oficina del INI. Sí.
y luego pues prácticamente llevabas la vida en la ciudad, pero vivías muy como el estilo de vivir en una comunidad técnica. Me acuerdo que algún día visité un departamento y estaba tu estera en el suelo, y me acuerdo que había una absorción de la vida cotidiana de los técnicos, tu propia vida personal. Claudia Rocha Valverde es doctora en Historia del Arte y profesora investigadora del Colegio de San Luis en el programa de estudios literarios. Sus estudios comprenden las tradiciones de origen mesoamericano y su transformación hasta el periodo contemporáneo, mismas que prevalecen gracias a una tradición oral y visual fuertemente conservada. Sus investigaciones son abordadas desde una perspectiva interdisciplinaria, en la que confluyen la historia cultural y del arte, la tradición oral y la etnografía de los pueblos originarios Tenec, Nahua y Pame. Capítulo 3. Agustín Ávila Méndez y Claudia Rocha Valverde. Antropólogos. Agustín, estábamos en esta parte de esta biografía académica, política, muy personal en el sentido de cómo vas teniendo estas vivencias y cómo vas construyendo tu propio análisis de la realidad a partir de lo que llamaríamos un trabajo de campo. Lo que ahorita lo haces como antropólogo en una institución académica, haces el trabajo de campo, pero en ese momento estabas haciendo un trabajo de campo fuera de la academia. Tu propia vida es un trabajo de campo, podríamos decirlo. Y estábamos conversando, nos quedamos en este momento en que entras a la comunidad por el evento que platicabas de un ritual que había ahí en la comunidad y el accidente que tuvo el niño. ¿Qué pasa después de eso? O sea, cuando ya empiezas a frecuentar la comunidad, ¿cómo estas comunidades tienen? ¿Cómo vas a dar 4 o 6 años después al Instituto Nacional Indigenista? ¿Qué es lo que sucede? Pero suceden varias cosas. Por un lado, como decía, es un momento donde cuando matan a Eusebio García. Eso. ¿Tú estabas allí? ¿Estabas cerca? ¿Estabas en la ciudad? Yo estaba ese día con él y yo veía justamente cómo las contradicciones... ¿Qué año era más o menos? 76. Okay. 76. ¿Ya habías tenido este contacto con la comunidad Tenec o todavía no? ¿O fue un poquito antes? ¿O es más? Era el periodo muy ligero. Había un contacto inicial, digamos, pero todavía no se enteró. Entonces, cuando matan a Eusebio García, que lo matan en un suceso lamentable que es un conflicto interno por cómo se maneja la tierra. Uh-huh. Y que yo creo que al final hay algunos relatos, a ver si puedo recuperar algunos relatos de su muerte. Yo había estado con él y yo le decía, oye, pues esto no tiene sentido, ¿no? O sea, van a terminar peleando entre ustedes, ¿no? O sea, ni siquiera se van a esperar a que el gobierno los reprima, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo había no sé qué evento, ya me regresé a México, llegué a México y me avisaron que habían matado a Eusebio García, entonces bueno, ya me regresé para todo lo que conocía, pero en ese momento también lo que era el gran movimiento de moda, cuando empezó a haber muertos y heridos, pues todo el mundo lo hizo así, ¿no? Entonces, nos quedamos muy pocos. Y en amor yo me quedé porque no supe cómo decirles, ahí nos vemos, ¿no? Estabas ya muy, muy, muy adentro. Claro. Y entonces, bueno, pues pero yo nunca me asumí como un dirigente. Dije, bueno, pues uno puede ofrecer ¿Y cuál es tu imagen? Claro, es muy largo. ¿Cómo podrías sintetizar a Eusebio García en ese liderazgo? ¿Cuál fue su carácter? ¿Cuál sería su cualidad fundamental que te tocó? Yo creo que él era un tipo que le daba un gran espacio a la comunicación de las ideas, a la claridad de para dónde se va, cómo se va. Porque además este movimiento se dio en un periodo en el que también en la Huasteca habían pasado múltiples organizaciones, la CCI o la CNC,
en todas sus versiones, y que normalmente movilizaban a la gente sin decirle de qué se trataba. Le decían, vamos a esto. Y Eusebio, a diferencia, decía, a ver, vamos por esto, para esto, y hasta aquí o hasta allá. Y tenía estrategia. Como decía, por ejemplo, él no se iba, no estaba pensando en crear un foco. Él estaba pensando realmente en que avanzara la recuperación de tierras, la lucha contra el cacicazgo, etcétera, etcétera. Sí era de izquierda, digamos, radical, pero en esa dirección. Y bueno, yo creo que él tuvo el tino de darle mucho lugar a los medios de comunicación. Y es un movimiento que es mucho movimiento de comunicación. O sea, con un manejo en toda la prensa. Y era temprano para esas fechas, temprano, ¿no? En los 70s. Claro, y es lo que le dio mayor fama al campamento. Pero el campamento como movimiento en realidad era muy débil, muy frágil, muy desestructurado, más discurso, más objetivos. Casualmente, en paralelo, se estaban dando movimientos agrarios también en la Huasteca Veracruzana y en la Huasteca Hidalguense. El movimiento realmente fuerte, en ese sentido, fue el de la Huasteca Hidalguense. Porque en la Huasteca Hidalguense fue un movimiento que dio lugar a que el 98% de la superficie total de la tierra quedara en manos de las comunidades. O sea, no quedó un solo lindero en su sitio. Fue un lugar donde incluso el ejército fue derrotado, militarmente hablando, que dio lugar a que prohibieran la entrada de huastecos al ejército durante 10 años o más. Y también fue un movimiento, pues, también allá refundido. Digo, en términos de efectos, incluso y con todo respeto, pues fue un movimiento como, por lo menos en el ámbito agrario, con más efectos que el mismo zapatismo, pero no había internet. No tuvieron difusión, no tuvieron difusión. Que Eusebio García la tuvo en esa época. Sí, claro, pero la Huasteca Hidalguense en ese... Sí. La Huasteca Hidalguense es hasta 1971, que tiene carretera. Sí, todo era un gran aislamiento. Por ríos, ¿no? Un gran aislamiento. Y quien hizo, pues desde la recopilación y las denuncias, fue el padre José Barón, que además éramos buenos amigos, nos lo pasábamos discutiendo, pero éramos buenos amigos. Era un sacerdote. Un sacerdote. El que encabezó en parte todos esos movimientos. No. Él documentó las violaciones a los derechos humanos y se encargó de documentar y de un poco ayudar, asistir era parte de la teología de la liberación. Había un núcleo fuerte de la teología en la Huasteca Hidalguense, ¿no? Muy interesante. Y yo creo que también... Y después volviste a la Huasteca Hidalguense, ya como funcionario. Sí, ya como funcionario, ¿no? Pero antes estuve justamente cuando se conquistó. Cuando ya tenían la tierra, el problema era, ¿ahora qué hacemos? Entonces me invitaron de varios proyectos, así como asesor, como para ver que, bueno, si aquí entra ganado, entra café, entra maíz o qué. Entonces eso me obligó a aprender no solo de la técnica de los cultivos y todo eso, sino también de la gran problemática que era la organización. Ahí en la Hidalguense. En la Hidalguense, pero también en la Potosina. Okay. ¿Esos años qué años son? Estamos 76, 79, esas fechas. Una cosa así, 80, 81. Sí. ¿Y cómo ya entrando en los 80s, ya entras al INI o te tardas prácticamente de qué trabajabas? O sea, sí. Bueno, ¿cuál era tu vínculo profesional? Bueno, yo después... Cuando estás ahí... Buena parte de este tiempo estuve 5 años en el Colegio de México como asistente de Stavenhagen. Que es un personaje que tenemos que hablar después. Y la verdad que yo cumplía con mi trabajo y eso me daba chance había mucha gran libertad de atender otras cosas, ¿no? Entonces iba y venía y había esa posibilidad. Stavenhagen es un poco mentor tuyo en algo, porque creo que tuvo una influencia intelectual importante, ¿no? Sí, fíjate que tuve la suerte de que Stavenhagen siempre estuvo cerca, igual que Guillermo Bonfil. Bonfil era así un tipazo que siempre estuvo, y Enrique Valencia, algunos de los que llamaron los magníficos, ¿no? De la antropología mexicana. Sí, eran gente que siempre me apoyaron, ¿no? Estuviste cuidado por los magníficos. De alguna manera, ¿no? Sí. Sí, sobre todo por... Stavenhagen siempre de una pieza, que justamente yo salgo del colegio cuando él se va a la UNESCO, y que es cuando se da la huelga del Colegio de México.
y creen que yo estoy en la huelga. En realidad yo no tenía absolutamente nada que ver, nada que ver. Pero, pues... Te tocó. Me tocó, ¿no? Oye, dando un salto, volviendo, pero dando un salto al presente en términos de acciones y han pasado, bueno, muchísimas cosas, nos llevaría mucho tiempo, todos los relatos de los periodos de la Huasteca, en fin, en el trabajo de hoy en día, a mí se me hace sobresaliente lo que te tocó hacer, y que Claudia también participa, en hacer visible, porque eso creo que es lo más importante, una tradición cultural, y no solamente tradición cultural, es una estrategia cultural, así la veo, de parte de la población Tenec, de una comunidad que logra que la población, no solamente del entorno, sino de la capital de San Luis y fuera de la capital de San Luis y en otras ciudades del país, se den cuenta que están ahí, ¿no? Y que tienen una riqueza, pero no solamente esta riqueza que nacionalmente estaba identificada pues con una región veracruzana, el Tajín, ¿sí? Totonacos, o sea, como que era un emblemático de una zona, ¿no? Como estas que tú nos narras, viejas tradiciones que están ahí, que no se han soltado, que las comunidades indígenas las siguen practicando. Y sale este trabajo que se llama Una historia de sol y viento, que publica Claudia Rocha, que es la danza del volador Tenec de la Huasteca Potosina, entre lo sagrado, lo prohibido y las declaratorias de patrimonio. Yo sé que ha sido una batalla larga y sobre todo hace ver otro momento, ¿no? Es decir, Claudia, que está aquí, me gustaría... Tú comentaste, porque cuando se presentó este libro en el Colegio de San Luis, no hace mucho, hace 4 meses. En enero. En enero. Agustín presentó el libro crítico, pero tú decías algo que yo rescaté de eso, que era cómo la tradición de lo sagrado, en este caso de una tradición sagrada, una tradición que tiene al menos ese origen, entra al espacio del mercado. Y entra al espacio del mercado hoy en día para poder sobrevivir. ¿Puedes un poco, Claudia? Sí, por supuesto. Mira, el trabajo que hice con los voladores de la comunidad de Tamaletón, y que, como tú señalabas, que los que tenemos más visibilizados como nación, como mexicanos, sí estamos familiarizados con los totonacos, ¿no? Que son los que llevan, digamos, la voz cantante de esta danza ritual, porque ellos mismos le llaman danza, que es la del volador. Y conocemos, bueno, los voladores de Papantla. Ellos son, digamos, conocidos nacionalmente y también más universales por una serie de situaciones que bueno, están visibilizados porque han estado más, digamos, presentes en los reflectores, o quizá han tenido más apoyos por parte del gobierno estatal veracruzano. Y los voladores de Tamaletón en la Huasteca Potosina tienen una historia más corta en cuanto a su visibilización, pero tienen una historia de larga tradición, igual que los totonacos, porque estamos hablando de una tradición que viene de la época prehispánica, ¿no? Y bueno, para poder fijar más o menos cuál es el periodo de origen, ¿no? Que si es si es el siglo XI, como propone Guy Estreserpean, que es el que mejor los conoció, este etnólogo francés que llegó con la misión francesa de arqueología a hacer trabajos en Tamtoc. Y él lo que propone es, bueno, la antigüedad puede darse, o al menos el lugar de origen puede darse en el centro del país, quizá en Tula, y de ahí hubo pues una migración importante en algún momento del pueblo de Tula, y ellos se desplazaron para distintas partes de lo que era Mesoamérica, llegando a Centroamérica, quizá hasta
El Salvador y Costa Rica. O sea, sí sabemos que hay todavía voladores en Nicaragua y en Guatemala. Pero bueno, concretamente estos de Tamaletón, y además es muy interesante pensar en estas historias que tienen una tradición, que tiene una historia de cientos de años. No sabemos o qué tanto se acercan al 1000 o más de 1000 años de historia. ¿Y cómo es posible que en el siglo XX, y que es cuando empiezan a aparecer, y en este siglo XXI es cuando salen a la luz pública, y es cuando los mexicanos podemos conocer a los voladores de Tamaletón en la Huasteca Potosina? O sea, ¿qué es lo que sucede para que estén ahí tan aislados, tan marginados? Bueno, pues ¿qué es lo que sucede? Son historias de colonización, de mucha marginación y de pues poco apoyo para desarrollarse o involucrarse con pero a mí me gustaría proyectos productivos, ¿no? Para salir a la luz. Sí. Preguntarme más bien qué es lo que sucede para que nos enteremos que ahí están, ¿sí? ¿Qué pasó? Porque ahí hicieron de alguna manera un trabajo en equipo. Tú tienes aquí una investigación que va muy en la línea de las cuestiones de, sí, bueno, que se remontan a tu doctorado mismo de historia del arte, de ver la parte cultural, de entrar por ahí, pero ¿cómo fue posible esto? Y Agustín, pues las estrategias, me imagino, de registro, de reconocimiento, de que el Estado, ¿cuál fue la declaratoria que hizo el Estado de San Luis Potosí para reconocer esto como un patrimonio cultural? Vamos, ahí hay una estrategia, sí, ¿no? Es decir, por un lado, a mí me gustaría escuchar eso. Sí, mira, antes de pasar a la parte de la declaratoria de patrimonio, que ahí es, sí, Agustín, una de las figuras principales, ¿no? Para hacer esto posible. Yo lo que recuerdo es, en el 2006 se abre Tamtoca al público. Se abre ya como para... Allí estaba el sitio y había sido excavado, pero bueno, al público es este año. En el 2006 también se constituyen estos voladores de Tamaletón como centro ceremonial. Empiezan así como que un proceso de asociación civil o de sociedad civil, algo así parecido, pero ahí se quedan, ¿no? Muy guardados en su comunidad. Es una pequeña comunidad en el municipio de Tancanwitz. Y ahí van ellos todos estos años empujando, todavía con sus viejos, ¿no? O sea, hombres que tenían todo este conocimiento, esta sabiduría, que habían entrenado ellos a su vez a sus hijos o a otros de la comunidad. Pero hay dos personas principales que son los que empiezan a empujar y tratar de mantenerse. Pero es una década, o sea, todavía el 2006, 2010, 2012, no está ocurriendo casi nada en la comunidad en términos de saber los mismos potosinos que en San Luis Potosí había un grupo de voladores. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar con esa comunidad por otras cuestiones antes de la danza, y con toda la experiencia que tiene Agustín y toda su participación y el padrón de comunidades que ha hecho, pues empezó a proponer una forma, un modelo de participación con la comunidad para empujar hacia la declaratoria de patrimonio que ellos también estaban queriendo, buscando para pues, visualizarse, para también interactuar con las instituciones gubernamentales, ¿no? Porque en realidad pues no los pelaban, ¿no? Claudia Rocha Valverde, autora de Tejer el Universo, que estudia la historia cultural y el simbolismo del indumentario de las mujeres Tenec y de una historia de sol y viento, la danza del volador Tenec de la Huasteca Potosina. Capítulo 3. Agustín Ávila Méndez y Claudia Rocha Valverde. Antropólogos. Agustín,
fue más o menos en 2012, 13. Yo creo que entonces ahí ya Agustín puede platicar todo este proceso porque fue en el 2016. Ok, ¿tú entras Sí. en contacto? ¿En qué año entras en contacto con ellos? Con ellos, yo desde el 2012 empiezo a visitar la comunidad de Tamaletón, sí, Ok. y seguía haciendo mi trabajo que tenía que ver con la historia de la vestimenta, y después ya empecé a trabajar en la historia de la danza. De la danza. Sí. Y ahí tiene. Y entonces, bueno, ahí entra Agustín. No, porque es un caso muy valioso. Sí. O sea, me refiero de dos caminos distintos, confluyentes, que bueno, sí, que aquí en el Colegio de San Luis Sí. se da como el espacio institucional para Y el facilitar, proceso. digamos, pero el trabajo Sí. de ustedes de formar equipo y lograr una muy buena dinámica con la comunidad TENEC, lograr lo que hemos dicho, sobre todo construir confianza y registrar esto, lo tenemos en el libro, pero ya la presencia de los voladores empieza a ser conocido nacionalmente, y en mucho el impulso que ustedes dan son como vasos comunicantes con la sociedad urbana, facilitadores en cierto sentido del lenguaje. Sigues haciendo esa traducción de alguna manera, pero también es otro reto porque es otro momento, ¿no? Es decir, es un momento que se rompe el aislamiento, que estamos en esta gran discusión que Agustín ha estado metido desde hace muchos años, que tiene que ver con las reformas constitucionales, ¿no? Que beneficien y que den lugar a las autonomías indígenas en el buen sentido de la palabra, etcétera, etcétera. Está este evento que es más que un evento cultural. Yo lo siento que es más que un evento cultural en términos del momento que hemos podido asistir algunos aquí en el Parque Tangamanga, que fue otra. Por favor. Como tú dices, es muy importante afirmar esta situación, confirmarla. ¿En qué momento también podemos los investigadores, los colegas, coincidir con una investigación o con un lugar específico y echarnos la mano? Que bueno, tanto Agustín a mí me ha apoyado muchísimo, y además, bueno, como estudioso de la Huasteca, de las Huastecas o de la gran región huasteca con todos sus estados, pues yo creo que él es una autoridad, ¿no? Entonces, bueno, yo empiezo a trabajar, yo estaba ahí con mi investigación, entro al colegio y por supuesto coincido con Agustín con todos estos asuntos e intereses y empatías, ¿no? Y las empatías en el sentido de darle la voz a los que no la han tenido, que son en este caso los grupos indígenas, TENEC y nahuas de esta región. Y en el caso de los voladores, pues son los TENEC, y es cómo armar y organizar un modelo en donde sean ellos los que proponen, los que lanzan la iniciativa, y apoyados, digamos, al ladito, o no enfrente, sino al ladito, con metodologías resultados de la larga investigación pues aquí de Agustín y yo que estaba con los voladores en la parte cultural, y bueno, que yo también decía, yo estoy aquí porque ellos me permiten estar y me facilitan la información, ¿no? Entonces pudimos trabajar muy bien, se hizo un buen equipo de trabajo porque ellos también aceptaron nuestra participación, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería, Agustín, tú cómo entras con este proceso de yo no lo conozco a detalle, pero tengo la impresión, por lo que te conozco, por lo que vi ahí cuando fuimos a Tamaletón, cuando estuvimos en la ceremonia platicando, que tú eres un estratega, es decir, de cómo lograr que esta tradición sea reconocida, ¿no? Es decir, ahí hay una mente de alguien que va más allá un poco de la propia ceremonia, del valor que tiene este ritual, pero también cómo darle su lugar en estos tiempos a ese ritual, que se le registre. Creo que ahí tu papel es muy, muy importante. Sí, efectivamente, yo creo que más justamente hay una parte donde se fue desarrollando una preocupación y una experiencia para buscar que los reconocimientos legales fueran más allá del papel, que se tradujeran en hechos concretos, que fueran más aplicables. Creo que eso
tiene mucho que ver con, efectivamente, con los diálogos con Guillermo Bonfil, con Stavenhagen. De hecho, con Claudia nos conocemos cuando viene Stavenhagen aquí al colegio. Vino a evaluar el trabajo del padrón de comunidades y después nos fuimos a dar la vuelta a la Huasteca. Que además fue divertidísimo, ¿te acuerdas? Porque nos invitaron a comer, fuimos a una comida muy, muy en corto con Claudia y con Armando en su casa. Sí. Y ahí conocí a Claudia. A Armando ya nos conocíamos desde antes, ¿no? Pero además, déjame comentar un fenómeno muy chistoso. Llegamos a una comunidad, se nos hizo tarde, la comunidad de Tanquín. Tú ibas, ¿verdad? No. Y entonces, pues llegamos tarde y llegamos, dijeron, llegaron tarde, pues ahora se esperan. Y entonces estaban arreglando reuniones, viendo el piloncillo, el café, como una especie de cooperativa, las autoridades. Parece un hormiguero en orden. Sí. Y Stavenhagen estaba encantado, porque él como relator de pueblos indígenas de Naciones Unidas siempre suspendían todo para ponerle alfombra, ¿no? Sí. Y le dije, llegan tarde, ahora se esperan, ¿no? Entonces dijo, esto es lo que quiero, ¿no? Esto es lo que quiero ver. La vida cotidiana. Claro. Y entonces de ahí creo que nos fuimos con ustedes o antes, no sé. Y entonces, bueno, estuvo muy contento con Armando y con Claudia Stavenhagen y salieron historias maravillosas que a lo mejor contamos en otro momento. Pero la relación tuya ya lo platicábamos la vez pasada con Claudia, de la relación ya más personal con algunas mujeres Tenec, ¿no? Julia, sí, ¿no? Juliana. Pues mujeres y hombres. Sí, mujeres y hombres, pero tu relación con ellos se dio ¿cuándo? Bueno, en el caso de Benigno, hace muchos años. Ok, estábamos hablando que no era el tema de los voladores. No era el tema de los voladores, Benigno era locutor de la radio. Ok, ahí viene. Y a mí me tocó crear la radio de Tancanguis, la radio de la voz de las Huastecas, ¿no? Bien. Entonces ahí lo conocí, siempre me pareció un tipo extraordinario, y Benigno me ayudó cuando estaba yo haciendo la etnografía de los Tenec, que se publicó en el INE. Okay. Entonces, bueno, siempre un tipo muy, muy accesible, y además él era muy amigo de una gran amiga mía, una lingüista, porque Benigno también es lingüista, de Ángela Ochoa, que también es una mujer maravillosa, ¿no? Eso es, esta plática se vuelve maravillosamente interminable. Es que no va a terminar, pero no va a terminar. Pero esto que estás comentando nos deja ver, pues, cómo suceden realmente las cosas, ¿no? Es decir, estas relaciones interpersonales. Te encuentras ahí una lingüista, te encuentras al que toma la radio en una comunidad indígena y cómo los temas uno y otro se van desenvolviendo y de pronto tienen desenlaces inesperados, ¿no? O sea, y no planeados. Este libro y todo lo que sucede desde la perspectiva de ustedes y de lo que uno logra ver, pues no era algo que estuviera planeado al principio, ¿no? Es algo que se encuentra en el camino. Claro. ¿No? Es, digamos, y sucede que se convierte en una investigación muy valiosa, en un libro en verdad importante, que ojalá, creo que tú me comentabas que ya se agotó, o que ya no se encuentra. Bueno, se encuentra en la biblioteca del Colegio de San Luis, por supuesto, y en otros lugares. Ojalá se haga libro electrónico, que eso va a ayudar. Pero al final asistimos a un evento en el Parque Tangamanga, aquí de la ciudad de San Luis Potosí, donde los voladores tienen un reto. Para mí es un reto. Hacen la ceremonia, digamos, entre comillas, idéntica a la de allá, pero no puede ser idéntica porque el lugar mismo ya marca una gran diferencia. Sin embargo, hacen la ceremonia con mucha dignidad, pero algo pasa ahí. O sea, eso es como pregunté, es decir, el venir acá, que es muy importante, que es un reforzamiento al valor de esta tradición, también hay un cambio, ¿sí? Hay un cambio, y para ellos mismos. No sé si han platicado con ellos de esta experiencia de volar en el Parque Tangamanga, ¿sí? Y volar en
en las montañas de la Huasteca, ¿no? Mira, esto tiene que ver también con lo que hace un rato comentabas en cuanto a cómo empiezan a ofrecer esta parte de un ritual muy largo, ¿no? Porque el vuelo es una de las fases de un ritual muy largo, ¿no? Que empieza con buscar el árbol, es un árbol especial, es un tronco largo, que por supuesto que también se trata de una especie de árbol que está prácticamente extinta, entonces ya no es tan fácil conseguirlo de esa altura, que solía ser de más de 15 metros hasta 20, hablan de más de 20 metros. El del centro ceremonial suele ser como de unos 15. Entonces, ¿qué sucede cuando los empiezan a invitar a salir? Que esto los totonacos lo hacen desde hace mucho tiempo, porque no solamente vuelan en México y tú encuentras totonacos en Tulum, en Xel-Há, por supuesto, este parque temático ya tiene sus propios voladores de asalariados, ¿no? De tiempo completo. Y estos Tenec que han conservado el asunto de tener un tronco, esta parte viva, todavía conectada, digamos, a la madre tierra, ellos han insistido en mantenerse con un árbol. Pero cuando salen, cuando son invitados, por ejemplo, la Feria Nacional Potosina tiene ya un mástil de hierro que está instalado de manera permanente y es muy curioso, a lo largo de los años, en la Feria Nacional, ¿sabes quiénes venían a volar? Los totonacos, no los Tenec. Entonces, bueno, los totonacos andan en todas las ferias y los encuentran. Hasta la fecha. Ya son la competencia. Los totonacos se mueven, han encontrado como otros mecanismos, ¿no? Que a lo mejor los Tenec no han querido meterse a esta negociación, aunque bueno, pues ya empiezan a hacerlo porque también, ¿qué sucede? O sea, son comunidades muy marginadas, regularmente son pequeños agricultores o viven de emplearse en las cabeceras municipales, alguien que les dé una chambita y bueno, pues con sueldos muy, muy bajos, ¿no? Y ellos lo que están buscando también es un recurso, un ingreso económico para poder mantener a la familia, mantenerse ellos. Entonces, por eso también, bueno, parte de la migración es este asunto, aunque son muchos otros factores, pero ellos en su comunidad pues, están buscando cómo hacerse de unas entradas, entonces proponen este ritual, esta parte que es el vuelo, y lo incorporan a un mercado del turismo. Ahora, el turismo de la Huasteca Potosina tiene una fase antes. Esta administración ha sido determinante para difundir y abrir la Huasteca y volverla tu destino surrealista y abrirla hacia todo el mundo y explotar los parajes naturales, más naturales que culturales. La parte cultural se ve afectada en el sentido de que están afectando su patrimonio natural. La parte cultural, digamos, no está siendo tan efectiva porque no hay derrama para ellos. ¿Cómo le cobras tú la entrada a 50 turistas que llegan a verte a un vuelo? Establecieron ya cuotas, tienen que vivir de algo. Pero entonces, bueno, también dicen, ¿y en qué momento ustedes ofrecieron esta marca, esta identidad, la vuelves una marca? Entonces se vuelve una marca identitaria que tú le ofertas a todo el que pase por ahí, porque necesitas para comer. Entonces están en esta disyuntiva que es muy interesante, que por otro lado, bueno, las declaratorias de patrimonio, como te contará Agustín, están en la discusión constante de todos los antropólogos y los historiadores que tienen que ver con estos asuntos de los patrimonios, y decir, porque una declaratoria de patrimonio les impone una agenda que tiene que ver con los recorridos turísticos, con las instituciones culturales. Tienen que estar insertos porque si no nadie los ve, ¿no? Yo creo que esta explicación que das subraya mucho el concepto del proyecto que nos une aquí, que era conceptualmente estamos viviendo una época de mutación, ¿no? O sea, en todos los términos. Y en este caso específico, pues ustedes se ven involucrados en una mutación cultural muy focalizada, muy relevante, que es eso, la mutación es algo que comparte huellas de la historia, comparte umbrales de lo que pueda ser y comparte un presente de sobrevivencia,
¿no? Y es ahí donde se crea esta tensión entre lo sagrado y el mercado. Yo creo que esa es una de las grandes dilemas del mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, esta inserción que es inevitable de sostener una tradición ritual, una creencia, que es además una cosmovisión, con la sobrevivencia del mercado. Y es también lo que en algún momento comentábamos respecto de cómo cambian los imaginarios, ¿no? Si ellos están tan conectados a la madre tierra, te digo, esta intención de mantenerse los Tenec con un palo todavía que viene de estos árboles que le llaman palo volantín, pero no es el nombre científico, hay como 2 o 3 especies que pueden usar para eso, conectados a la madre tierra, y una madre tierra que está cambiando también su fisonomía, porque le está cediendo el espacio al cemento y a la urbanización, ¿no? de las ciudades. Ahora, por otro lado, esto del palo es muy importante porque además no solamente es la conexión entre los 3 niveles del cosmos, sino que este palo también se transforma, se reconfigura el ritual, podremos decir, o la forma de practicarlo. Los Tenec, por ejemplo, eran de los pocos que hasta hace 5 años todavía subían descalzos a la punta del palo, porque enrollaban una cuerda y la cuerda era más fácil treparla con los pies descalzos. Entonces, este cambio ahora para el uso del palo de mástil, ya no es un palo sino un mástil de hierro, son unas escalerillas para lo que necesitan necesariamente un botín o un guarache. Los totonacos usan un botín como botín charro famoso desde hace tiempo. Y los Tenec, cuando están fuera de su comunidad, pues usan un zapato para poder treparlo. Entonces, hay cambios también en la vestimenta, hay que acomodarse, hay que irse adaptando a todos estos cambios. Pero lo interesante es que no lo han soltado. Se están organizando una escuela de voladores que, aunque es pequeña, es... Ahora, hay 2 personas atrás empujando todo este proyecto, o 3 personas en términos de liderazgo, y es un grupo más grande que va jalando en torno al centro ceremonial del volador, pero hay mujeres que están cocinando gastronomía tradicional, ¿no? Los alimentos que vienen del monte, hay mujeres que están bordando, hombres que están construyendo instrumentos, porque la música es importantísima. La danza es importantísima, la vestimenta. Entonces es un microcosmos ahí en una pequeña comunidad de la Huasteca Potosina. Y son como 80 gentes que están, digamos, inscritos o suscritos a este centro ceremonial, que empujan y que hacen que se mantenga este ritual vigente, ¿no? No, yo creo que esta última reflexión nos acompaña para dejar la conversación para más adelante. Y tú mencionas son 80 personas, pero ya la están viendo a esas 800,000. O sea, este microcosmos, creo que parte del trabajo que ustedes se han visto involucrados y han impulsado, pues ha sido significativo también para ellos. En ese término, ¿no? Es decir, ustedes han colaborado en que esto sea un presente y pues ya está en otras manos y en otras dimensiones hacia dónde va a evolucionar. Acabas de mencionar hasta en la vestimenta, como en los que tienen más años en esto, ha cambiado, etcétera, etcétera. Yo pues agradecerles, Agustín, muchísimas gracias. Esta plática es interminable en el buen sentido de la palabra, Claudia, igual, y pues este libro, recomendarlo, es parte del trabajo que han hecho, y ojalá más adelante podamos tener aquí a Juliana o alguno de los participantes que ustedes los pudieran invitar y ver desde el otro lado cuál es su perspectiva, ¿no? ¿Qué piensan ellos de estar aquí? ¿Qué piensan ellos de ustedes? ¿No? Valdría mucho la pena. Gracias por escuchar San Luis Potosí, Segundos al Alba. Instantes para una memoria compartida. Con Tomás Calvillo. Música: Gato Fantasma, de Francesc Alcácer y Jordi Alcobe.